Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad me gustaría que platicarles sobre unas cosas muy lindas que el Señor me ha estado durante toda mi vida enseñando. A veces nosotros como cristianos pensamos, ¿verdad?, que los desiertos son terribles y que son feos y que no me gusta estar en el desierto. Porque sinceramente, ¿a quién le gusta estar en el desierto? Hace unos videos atrás les explicaba que en los desiertos habían lugares escabrosos. El desierto era un lugar en donde estaba Babilonia, un lugar en donde se encuentran espíritus inmundos, espíritus poneros y tanta cosa tan fea. Pero amados, hay algo. El Señor es nuestro Padre celestial. Él mandó a la iglesia al desierto a ser sustentada. Lo podemos ver, mis amados hermanos, en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 y el 14, en donde dice que a la mujer, a la iglesia, se le fue concedido ir al desierto o escapar al desierto. Y allí Dios le preparó un lugar para ser sustentada. Lo podemos leer en esos versículos que les acabo de dar. Entonces, amados, yo me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser sustentado alguien en el desierto? Pues si no hay nada en el desierto. Entonces, amados, empecé a investigar con la ayuda del Señor y encontré un pasaje hermoso en la Biblia. Caleb era un hombre guerrero, fuerte, valiente, amados. Y él lanzó una convocatoria y le dijo a los que estaban con él que aquel que fuera capaz, o más bien aquel que conquistara cierto lugar, ¿verdad?, del territorio que a él le dieron por heredad, por palabra de Moisés, le iba a entregar por esposa a su hija Axa. Entonces se levantó su hermano Otoniel y venció y conquistó aquel lugar. Y por ende, Caleb pues le dio por esposa a su hija Axa. Y aquel hombre, Otoniel, le dijo a su esposa: pídele a tu padre que nos dé una heredad. Entonces aquella mujer le pidió a su papá, a Caleb, que le bendijera, porque ella nada más él le había dado a ella nada más el desierto, el Nehueb. Entonces aquel hombre le dijo: hija mía, te he dado tanto las fuentes de arriba como las fuentes de abajo. Entonces, amados, yo me puse a pensar, ¿qué son las fuentes de arriba y qué son las fuentes de abajo? Entonces, amados, antes de seguir, ¿verdad?, me gustaría darles lo que viene siendo el significado de cada palabra, ¿verdad?, las palabras claves de este capítulo. Una de las palabras, amados, claves de aquella historia viene siendo el Nehueb. Significa desierto, amados, que viene siendo también sur. O sea, el Nehueb, tanto en el Viejo Testamento, es considerado como desierto, como también sur. Entonces, y luego Otoniel, amados hermanos, significa león de Dios. Axa significa brazalete, tobillera. Y la palabra Axa se utiliza en el Nuevo Testamento para dar a entender a un tipo de aro, como un anillo que se le daba al heredero al trono, en lo que viene siendo en la cultura judía. Y en Gadi, mis amados hermanos, que después le voy a explicar por qué digo esta palabra, en Gadi, significa manantial o oasis del Cordero.
Amados, les digo estas palabras y les explico por significan, porque hay un gran misterio en todo esto. Dios, nuestro Padre, nos mandó a la tierra, a nosotros, a la iglesia, a ser sustentada en el desierto, y ahí estamos viviendo en un desierto. Este mundo es un desierto para nosotros. Entonces, eso lo podemos ver en el mismo Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 al 14, en donde Dios preparó en el desierto un lugar para que la iglesia fuera sustentada. Entonces amados, ese lugar se llama Engadi, y es la misma heredad, las fuentes de arriba como las fuentes de abajo, que Caleb le heredó a su hija Axa. Eso lo podemos ver, amados, puesto que Engadi, en lo que viene siendo la geografía de Israel, se encuentra en el desierto de Judea. Entonces, cuando Caleb le dijo a su hija Axa que te he dado las fuentes de arriba como las fuentes de abajo, quiere decir que le heredó el Engadi. Y el Engadi es un oasis. Es más, hasta ustedes los mismos lo pueden buscar ahí en Google, qué es Engadi, y ahí le van a mostrar que esos son manantiales en Israel. Es un lugar en donde hay manantiales en medio del desierto, amados, y son potables, son bebibles esa agua. Entonces, amados, yo me puse a investigar un poquito más a fondo, ¿verdad? Porque si el Nehueb significa sur, también aparte del desierto, eso concuerda muy, así encaja demasiado, amados, en lo que habla en Ezequiel, mis amados. En Ezequiel capítulo 47, versículo 1, 10 y 12, en donde dice que debajo del altar, donde está depositado el trono del Señor, ahí corre un río de agua viva. Y ahí mismo en el versículo 12 de Ezequiel capítulo 47, habla, ¿verdad?, que el Engadi, menciona el Engadi. Y entonces, amados, yo empecé a reflexionar y dije que las fuentes de arriba quiere decir la bendición de Cristo, y las fuentes de abajo es la bendición del Espíritu. ¿En qué me baso para decirle esto, amados hermanos? Porque lo mismo que les decía hace unos momentos, que la fuente de abajo viene siendo el río que corre debajo del altar del Señor. Y recordemos que el río que corre por debajo del altar del Señor es el Espíritu Santo, que corre como un río de agua viva, ¿verdad?, para sanar a los sedientos. También, entonces, si el Espíritu Santo es la representación de las fuentes de abajo, entonces, ¿quiénes son las fuentes de arriba? Las fuentes de arriba representan al Señor Jesucristo, porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo déjenme se lo busco, en capítulo 16 de Juan, versículos 7 al 10, en donde el Señor empieza a decirle a sus discípulos, a los apóstoles: ¿saben qué? Yo voy a ir al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a pedir al Padre que les mande el Consolador, porque yo voy al Padre. Entonces, amados, el Señor Jesucristo nos manda al Espíritu, mientras que Él se sube y se eleva hasta donde está el Padre. Entonces dijo: ninguna cosa habéis pedido en mi nombre hasta ahora, pero cuando yo vaya al Padre y cuando pidan en mi nombre, eso se hará. Entonces, eso es la bendición. La bendición viene siendo cuando nosotros tenemos la confianza de acercarnos al trono de la gracia, que viene siendo al trono de nuestro Señor Jesucristo, para de esa manera
hablar directamente con el Padre y dar nuestras peticiones en Él. Entonces, amados, la fuente de bendición que proviene de arriba es el Señor Jesucristo, porque no hay nada, ¿verdad? Dice en la palabra, bueno que no haya descendido del cielo primeramente. Entonces, las bendiciones de arriba son dadas por nuestro Señor Jesucristo, y las bendiciones o las fuentes de abajo son las bendiciones dadas por el Espíritu Santo, que viene siendo el Señor Jesucristo. Nos manda las peticiones, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos día con día, pero el Espíritu Santo nos da la llenura, nos da la fortaleza, nos consuela. Allí en mismo Juan capítulo 17, ¿verdad? Versículos 7 al 10 y los demás versículos habla, ¿verdad? La función del Espíritu Santo, que nos hará recordar todas las cosas, que nos convencerá de pecado y que nos guiará. Esa es una bendición, amados. Por eso, amados, el desierto no es para nada una maldición. No es para nada un lugar de terror, un lugar escabroso, sino es un lugar de sustento. También lo podemos ver, amados, que en el Engadi, ¿verdad? Hay refugios. En el Engadi pusieron ciudades de refugio. Una de ellas viene siendo la Peña del Rescate, que se encuentra en 1 Samuel 23, versículo 28 al 29, que es donde el rey David se escondió cuando el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y como no lo encontraron, a ese lugar le pusieron la Peña del Rescate. Y ahí permaneció el David en el Engadi. Lo pueden ver allí, en ese versículo que le acabo de dar. También, amados, el Engadi es un lugar de amor, es un lugar de sustento por amor, es un lugar de gozo, es un lugar de bendición. Lo podemos ver en Cantares capítulo 8, versículo 5, en donde dice la amada, ¿verdad? ¿En dónde estás, amado mío? Y luego él le dice, yo estoy por los viñedos que están en el Engadi. Él empieza a hablar sobre cosas hermosas, ¿verdad? Que su casa está llena de amor, que su cabaña, y empieza a hablar demasiadas cosas preciosas en ese capítulo 8, versículo 5, y menciona la palabra Engadi, menciona la palabra oasis del Cordero. También lo podemos ver, mis amados hermanos, que el Engadi es un lugar de protección, es un lugar en donde el Señor, el Padre, pelea nuestras batallas. A veces nosotros nos sentimos desprotegidos, ¿verdad? Porque nos sentimos que en el desierto es un lugar en donde el enemigo nos puede hacer lo que él quiera, y no, amados, y no se trata. En el mismo desierto hay que pelear las batallas. Así los hijos de Israel conquistaron Canaán, peleando en el desierto. Entonces nosotros debemos de pelear, pero ¿en qué forma? Confiando y poniendo nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver, mis amados, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 2, en donde dice que Moab y Amón amenazaron al rey Josafat para destruirlo. Y entonces el rey Josafat, que se encontraba en Engadi, amados, clamó al Señor. Él empezó a decir, Señor, nosotros en ninguna manera hemos actuado mal con ellos. Es más, tú nos dijiste que por amor a tu siervo Lot no teníamos que tocar a Moab ni a Amón, porque eran descendientes de Lot. Entonces ellos nos han pagado mal por bien. Entonces el Señor dijo a Josafat, no te preocupes, no temas, porque yo voy a pelear esta batalla, yo pelearé esta batalla. Entonces, amados, en el Engadi, el enemigo te quiere asustar,
En los desiertos el enemigo te quiere asustar, porque él sabe que el lugar en donde te encuentras, en ese oasis del Cordero, es un lugar en donde tú estás para ser sustentado, sustentado con amor, sustentado en pasión, en deleite con el Señor. Entonces el enemigo te quiere asustar, metiéndote en pruebas, metiéndote tentaciones en el desierto, para que de esa manera tú caigas y te salgas del Engadi y te vayas a Babilonia. Porque recordemos que en Babilonia está en los desiertos, está en el desierto. Entonces, si tú te sales del Engadi, en el oasis del Cordero que está en el desierto, y te sales de allí, vas a parar a Babilonia. Por eso el enemigo por eso el enemigo en el desierto te ataca ferozmente, porque él sabe que estás en el lugar de refugio, él sabe que estás en la peña de rescate, él sabe que estás en el lugar de sustento, en el lugar de amores con el Señor, y él te quiere sacar de ahí. Pero yo, amado, yo te digo, no desmayes, no temas. A veces nosotros queremos tirar la toalla cuando estamos pasando por escasez, por problemas económicos, por problemas en la familia, con los hijos, hasta por problemas legales o problemas hasta de muerte, amados. Pero déjenme decirles que el Señor peleará tus batallas. Déjame decirte que el Señor peleará tus batallas. También lo podemos ver que el Señor hace justicia en los oasis del Cordero, en el Engadi. Lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 24, en donde Saúl perseguía también en esa ocasión a David. Y dice que estaba en el Engadi, que estaba en la peña del Engadi, en la peña del rescate, en el lugar de refugio de David. Y dice que, pues cuenta, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya se saben la historia, que es un lugar en donde se mete Saúl a hacer sus necesidades. David corta la esquina del manto del rey Saúl y después le dice: yo no he obrado con injusticia contigo, ¿tú por qué estás obrando en esta manera? Entonces allí, amados, en las injusticias, Dios te protege. Dios te protege de toda injusticia. Si tú estás en el Engadi, si tú estás en el refugio, si tú estás en Cristo, déjame decirte que el Señor te protegerá de toda injusticia. O sea, si tú estás pasando por injusticias, si te están amenazando, si te están te están acosando o te están molestando, tanto personas como hasta el propio enemigo, hasta el propio diablo te esté molestando, déjame decirte que el Señor te dará la victoria. Déjame decirte que el Señor te protegerá, porque tú estás en Cristo. Cuando yo digo estás en Cristo, quiero dar a entender que estamos en el oasis del Cordero. Por eso dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, amados, cuando tú no te sales del Señor Jesucristo, porque una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Estar con Cristo sería de ser un cristiano habitual, que te sales y te metes, que te sales y te metes, o simplemente no estás adentro, simplemente eres un cristiano involucrado. Pero cuando estás comprometido es cuando te metes en Cristo. Y cuando te metes en Cristo, te metes en el oasis del Cordero, te metes en el Engadi. Y ahí es donde el Señor te sustenta. Por eso, amados, te lanzo un tipo de reflexión, para que tú pienses que la situación en la que te encuentras no será que tal vez te estás saliendo del Engadi, tal vez te estás saliendo de la presencia de Dios, y es por eso que el enemigo ha empezado a ensañarse contigo. Pero amados,
no es acusación, sino simplemente una reflexión. Porque si tú estás en el Engadi, tú tienes todo el derecho y la obligación de llegar humildemente con el Señor y explicarle la situación en la que te encuentras, y verás que Él te va a bendecir, porque Él es el león de Judá y Él va a conquistar aquel terreno que tal vez tú no has podido conquistar. Hermanos, esta era la reflexión que quería compartirles. Espero y sea de bendición para ustedes. Y les digo y les exhorto, no se salgan del Señor Jesucristo. Quédense en Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a sus familias. Bendigo todo lo que tienen y que el Señor los prospere abundantemente, sobreabundantemente. En el nombre de Jesús. Bendiciones.